Buenos días. Hoy tenemos en mi experiencia como escritor a Mauricio Albeiro Montoya Vázquez, profesor universitario, investigador, escritor, ponente y conferenciante. Hola Mauricio, encantado de que hayas aceptado mi invitación para estar hoy en el blog. Muy agradecido. Leonardo, no, el agradecido y el encantado soy yo por estar aquí en tu blog. Muchas gracias. Quiero aprovechar este espacio para agradecer a Mari Carmen González, esta escritora española que conocí este año pasado, el 2024, en la Feria del Libro de Ayacucho, Perú, y que con ella pues hemos tenido buenas conversaciones y ha sido muy generosa. Ella fue quien ha sido el puente para que esta conversación se pueda llevar a cabo. Agradecerle a ella, agradecerte a vos, Leonardo, por la deferencia y por estar dispuesto también a esta entrevista y a que podamos conversar sobre muchos de los temas que nos agradan. Y un saludo a todos los que leerán esta entrevista. Vamos entonces, si te parece bien, con la primera pregunta. ¿Quién es Mauricio Albeiro Montoya Vázquez? Bueno, mi nombre es Mauricio Albeiro Montoya Vázquez. Nací en Medellín, Colombia, en el año de 1982. Mi formación profesional es en las áreas, en las disciplinas de la filosofía y la historia, tanto en pregrado como en posgrado. Realicé mis estudios en universidades de Medellín y también en universidades extranjeras, entre ellas la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. He sido profesor universitario e investigador. Mis temas de investigación generalmente han sido los de historia de América Latina comparada y la historia del conflicto colombiano. Además tuve la oportunidad de tener una beca Jóvenes Investigadores de Valencia entre el año 2012 y 2013, donde bueno, estuve viviendo allí en España y aprendí mucho. Esa beca me enseñó un montón de cosas y además eh, tuve la oportunidad de conocer Europa, pues varios países de Europa. Fue mi primera y hasta ahora la única vez en que he ido. Y bueno, muy contento por ese viaje, por los amigos, por lo aprendido. Bueno, en los últimos años he venido explorando asuntos relacionados con las brevedades literarias y eso me ha llevado a escribir algunos ensayos sobre el tema, también un libro de cuentos recientemente que se llama Cuentos cortos para lectores con tiempo, que se dedica a los cuentos cortos o a la minificción o a la microficción, que tiene varios nombres. Y también a partir de esa investigación o de esa inquietud alrededor de los cuentos cortos, eh, dirijo un programa de radio que se llama Brevísimo, que se hace con la Universidad Nacional C de Medellín. Todos los miércoles pueden encontrar en Facebook la página Brevísimo y también en YouTube Brevísimo 2020, donde encontrarán pues todo lo relacionado con ello. Y bueno, para redondear, pues también en las investigaciones que he desarrollado se han llevado a cabo pues en relación con el conflicto colombiano y con América Latina, pues he realizado y dirigido dos proyectos, uno llamado 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano, un proyecto que está en su segunda edición, que además ganó un premio del Ministerio de Cultura para ser publicado en su segunda edición y que también tiene un proyecto radial. Y un libro sobre Voces de la Verdad, un ejercicio de comparado de memoria histórica y de comisiones de la verdad en distintos países de América Latina y también un país africano como Sudáfrica. Es un poco pues como la biografía, creo que ahí redondeo un poco como esta experiencia. Y bueno, y te mandé el currículo si quieres sacar algo más de ahí, eh, con toda confianza. ¿Qué es para ti la escritura? Eh, Escribir es muy difícil. Es tal vez una de las cosas más complejas porque uno no escribe para uno escribe para otros. Muchos dicen a veces que los textos que uno escribe tienen que defenderse solos, y eso es cierto, en otras ocasiones no tan cierto, porque hay muchos escritores que han retado a los lectores, y por eso en muchas ocasiones muchos hemos abandonado obras en ciertas edades que nos han sido complejas, que luego las hemos vuelto a tomar y hemos entendido un poquito, y poco a poco vamos desentrañando. Hay autores oscuros, difíciles, complejos. No en vano, por ejemplo, si me remito a la filosofía, uno hablaba de un personaje como Heráclito,
al que llamaban el oscuro, y cuyos aforismos siempre han sido muy difíciles. Recuerdo cuando lo estudiamos en la universidad, que siempre vea centenares de interpretaciones de toda la tradición filosófica, y nosotros también al leer esos aforismos nos poníamos a pensar en qué podríamos interpretar para nuestra época. Entonces, la escritura es un ejercicio complejo que requiere disciplina, que es un arte. Así como existe el arte de la memoria, en la Edad Media existía, como se habla del arte del olvido, que también a veces algunos lo ven como un arte. eh, el tener un arte, el tener una profesión, el que es el alfarero, el que ara, el que es el campesino, el que sabe tirar la semilla, la escritura también necesita eso. Pero para mí sobre todo, eh, creo yo, y lo he dicho muchas veces, a escribir se aprende leyendo. O sea, la única forma de escribir o de tratar de escribir es leer mucho, leer mucho. Porque escribir implica tener vocabulario, escribir implica también tener versatilidad, poder cautivar a un lector, poderle llevar a algo que le diga algo, algo que de alguna manera lo interpele. Entonces, en ese sentido, para poder llegar allá, pues es muy importante tener que decir, y para eso está la lectura, eso te abre ventanas, te abre puertas, te abre horizontes. Y bueno, y la pulcritud de la escritura es muy importante. Tengo un gran amigo, Fernando Montoya, que es muy insistente en eso porque él es un gran estudioso de la gramática, de la sintaxis, de la ortografía. Entonces es un referente, un faro, porque eso es otro tema también muy importante, ¿cierto? La pulcritud en la escritura, ser pulcros, hacer una cosa bien hecha, no es escribir por escribir, y por eso es que siempre lo que se escribe, digo yo, para cerrar esta respuesta, debe releerse mucho, leerse y releerse, hasta que uno lo pula, le dé cincel, como diría uno, y también ponerlo a leer a otros antes de ser publicado, mostrárselo a otros, que otros lo lean para ver qué entienden, y así uno también poder mirar cómo se va haciendo el ejercicio. ¿Cuál es el libro que guardas con más aprecio? Bueno, guardo muchos libros con aprecio, pero de aquella época tengo algunas ediciones de Tintín, las guardo con mucho cariño, porque me recuerdan pues todo eso. Luego, cuando empecé a trabajar ya más adelante y pude tener dinero, compré una edición muy bonita de Las Mil y una Noche en 4 tomos, ilustrada, y la guardo con mucho cariño porque me recuerda pues a mi tío, y después que la fui leyendo, pues para mí fue muy bonito tener también esa, y la guardo y la tengo con mucho cariño, digamos, de los recuerdos de aquella época, ¿cierto? Y también algunas revistas de cómic que guardo por ahí entre mis archivos, eso pues como de los recuerdos. Y obviamente ya creciendo y ya después encontrándome con otros libros, otras lecturas, regalos de libros bellos, como por ejemplo, como el que me hizo un escritor, Fernando Soto Aparicio, un escritor colombiano al que sigo mucho. Bueno, ya murió, pero que para mí fue un gran referente también en mi juventud, porque ese fue uno de los primeros autores colombianos que empecé a leer, incluso antes que a García Márquez. Pero para mí fue un gran hallazgo. Llegó a mi vida por un regalo que me hicieron cuando hice la primera comunión. Un primo me regaló un libro de Fernando Soto Aparicio, nunca en la vida lo había leído. Tuve la curiosidad incluso de que ese libro no lo había empezado a leer, lo leyó primero mi hermana, que es más grande que yo, es mayor, y luego pues con su inquietud yo lo leí y me llamó mucho la atención, y desde eso no paré de buscar todo lo que pudiera encontrar de Fernando Soto Aparicio. Entonces, y mucha de la obra de él la tengo, la conservo, y también él me mandó unos regalos antes de fallecer, tuve la oportunidad de entrevistarlo, entonces guardo su obra con mucho cariño. De hecho, bueno, voy a tratar de, tengo un espacio, a ver si dedicado en la biblioteca solo a las obras de él, y tengo una escultura que mandé a hacer en su honor después de que él falleció. ¿Qué te inspiró a convertirte en escritor? Es difícil responder eso porque nadie planea ser escritor, creo yo. Bueno, o algunos lo planearían, al menos yo no planeé nunca escribir. Eh, claro, cuando entré a la universidad a estudiar humanidades, filosofía, historia, y la gente me decía, ¿y eso para qué sirve? ¿Y en qué va a trabajar? ¿Se va a morir de hambre? Entonces me decían, no, yo voy a investigar, yo voy a leer, voy a ser profesor. Entonces la gente lo miraba a uno como con recelo. Eh, y bueno, los escritores durante mucho tiempo siempre fueron vistos con recelo.
Hoy que todo el mundo escribe y todo el mundo publica porque hay un boom de eso, hay una especie de deseo por publicar todo, todo lo que uno encuentre, todo lo que uno quiera decir, y eso lo hemos visto. Para algunos pues será una forma positiva porque la gente está haciendo el ejercicio, para otros no. Eh, yo creo que más que convertirse, porque uno no termina nunca de ser, eh, siempre un escritor en potencia, siempre está explorando, siempre está indagando, siempre está tratando de hacer experimentos. Yo creo que la escritura también es un experimento. Uno como escritor empieza a experimentar escribiendo un cuento, empieza a experimentar con una novela, rompe, raya, cambia de temáticas, o escribe un ensayo y lo relee y también lo va cincelando. Entonces yo creo que uno nunca es escritor, uno es un aprendiz, o al menos yo me considero así, un aprendiz que trata de explorar y que trata de escribir algunas líneas para decir algo. Me gusta escribir, me gusta decir cosas, me gusta también hablar sobre ciertos temas cuando tengo conocimiento de ellos. Y a partir de ahí, pues creo que esto es todo un ejercicio de construcción, ¿cierto? Es paso a paso, como una escalera, cada peldaño es un logro, y te vas generando cosas, ¿cierto? Hay espacios para el escritor de mucha fluidez, hay gente que es prolífica, que escribe todos los días, que es capaz de escribir rápidamente. Yo no, a mí me cuesta, me demoro, tengo que pensar, tengo el hábito de escribir primero a mano, en un cuaderno, en agendas. Tengo en mi casa agendas llenas, tengo cajas llenas de agendas escritas a mano y después pasadas al computador. Yo, por ejemplo, escribí mi tesis de pregrado de filosofía primero a mano y iba pasando todo lo que iba escribiendo, lo iba pasando luego al computador. Me cuesta mucho directamente sentarme al computador, lo hago, pero muy pocas veces. Cuando escribo columnas o cuentos o algún tipo de cosas de ese estilo, o ensayos, todos los empiezo siempre a mano, siempre en agendas. Entonces, eso hace que esto sea un ejercicio continuo de exploración y también de intenciones. Entonces, siempre un escritor en potencia, nunca terminado, yo creo que nunca en acto. Y eso es bueno, ¿no? Porque uno no se puede tampoco eh, relajar, quedarse ahí, sino que siempre ir buscando y perfeccionar esa técnica, así como un buen arquitecto, un buen artista va perfeccionando sus técnicas y cada vez sus obras pueden ser mejores. Yo creo que el escritor también es eso, continuamente. ¿Qué opinas de la literatura contemporánea en Colombia y de su proyección internacional? Yo creo que como cualquier país del mundo, su literatura, sus pensadores, sus escritores deben ser explorados, explotados en el buen sentido de la palabra. eh, y eso es un reto sobre todo para los lectores, ¿cierto? Hay escritores que buscan vender mucho y lo logran gracias a los sellos editoriales y eso es muy importante también para ellos. Hay gente que vive de eso y maravilloso. Los que no vivimos de eso, sino que tenemos que hacer otras cosas para sobrevivir, disfrutamos mucho la escritura. Claro que nos gusta, a mí también me gusta pues participar en concursos, vender mis libros si se puede y ganar algo. Nadie dice que no, pero estoy convencido de que ese no es mi camino, pues al menos no de vivir de vender libros. Sería muy bueno lograrlo, pero es una situación difícil. Entonces, como te digo, la proyección internacional la dan los lectores, la dan los sellos editoriales, las dan las traducciones también, ¿cierto? Entonces, a veces no depende ya tanto del escritor, depende de otras cosas, de algunas arandelas que están allí. Eh, Hay escritores colombianos muy buenos, históricamente hablando, como los hay en cualquier país, y también actualmente yo creo que la literatura colombiana ha venido explorando cosas muy interesantes, temas nuevos, hay autores muy jóvenes, hay gente queriendo contar muchas cosas. Entonces, insisto, como en cualquier país, esas exploraciones literarias eh, tratan de abrir horizontes, de abrir puertas, de llegar a otras partes del mundo, de contar esas historias. Y como te digo, que creo que la literatura colombiana en la actualidad tiene una riqueza, sobre todo, me parece a mí, en la novela. ¿Sí? Hay muchos escritores de novela ahora muy buenos
y creo que hay espectros muy interesantes. Creo que por allá abajo, bueno, la que sigue es una pregunta sobre autores. Y ya te voy a mencionar algunos que para mí pues son muy representativos, pero bueno, la literatura también ahora pues con el boom de otros medios, otros más media, pues empieza a convertirse en un ejercicio muy interesante, sobre todo para explorar autores. Planteo un ejemplo, estos días hablaba con varios amigos, varias personas, y me decían, nunca pude leer Cien años de soledad, eh, y vi la serie de Netflix y entonces ahora lo voy a leer. Otros me decían, empecé a ver capítulo a capítulo y empecé a leer capítulo por capítulo o por partes la novela y me sentaba luego a ver un capítulo. O otros decían, voy a releer Cien años de soledad para poder ver la serie. Entonces eso también es una muestra de cómo hay una proyección internacional, una serie de Netflix, obviamente, pues va a llegar al mundo entero. En varios idiomas, como se ha hecho la traducción también de Cien años de soledad hasta el japonés. Entonces eso genera pues la oportunidad de la internacionalización y de que muchos autores nuevos que estén surgiendo, que están saliendo en este país y en muchos otros de América Latina y del mundo, pues puedan ser conocidos. Que ese intercambio hoy que nos permiten las redes, la internet, es una cosa muy rica porque hace 30, 40 años, cuando éramos chicos, no teníamos esas opciones de recibir tanto material y de tener tanta información buena, y que debe ser explorada de la mejor manera. ¿Qué autores colombianos consideras fundamentales para entender la cultura de tu país? En relación con los autores del pasado y del presente, pues para entender la cultura colombiana, pues yo creo que es una respuesta muy difícil porque yo creo que cada lector busca, tiene una intención, tiene un interés cuando se acerca a algo, ¿cierto? Por ejemplo, si yo buscara autores de otro país, para mí es interesante el tema, hoy por hoy, por ejemplo, autores que en ese país hayan trabajado, por ejemplo, las brevedades literarias, las sentencias, la microficción, que hayan hecho, por ejemplo, cuento corto, poesía, greguerías. Entonces, esa búsqueda, creería pues que la hace el lector según sus intereses, ¿cierto? En el caso colombiano, mm, personalmente, tengo varios autores que me gustan mucho, voy a referir cuatro solamente, pero muy brevemente diré algo de ellos, pero podría decir muchos más. Fernando Soto Aparicio, obras como Viva el Ejército, y Mientras llueve y muchas otras fueron para mí un referente muy interesante. Sus cuentos también llamaron mucho mi atención, además porque Fernando Soto Aparicio fue uno de los primeros autores en este país que empezó también a mostrar la novela social, la novela crítica al sistema y a las situaciones. Hay una novela llamada La rebelión de las ratas, que es en realidad la historia de Rudecindo Cristancho, un hombre que trabaja en una mina y que es explotado y que luego pues frente a eso hay una rebelión, etcétera. Entonces el título también es bastante diciente, La rebelión de las ratas. Otro autor que también para mí es muy representativo, y los tres que voy a decir a continuación están vivos. eh, Soto Aparicio ya murió. Evelio Rosero, que es un escritor de orígenes pastusos, pero que vive en Bogotá, ha trabajado el cuento infantil, ha trabajado el cuento corto, pero sobre todo su novela es muy interesante. Podría referenciar dos que me llamaron mucho la atención. Una novela que se llama La carroza de Bolívar, que es una novela que se desenvuelve en el carnaval de Pasto alrededor de una crítica a Bolívar, por esa crítica que los pastusos siempre han hecho a Bolívar por la famosa masacre de la Navidad Negra. Y también otra novela que de él me llamó mucho la atención, se llama La Casa de Furia, una historia también que yo creo que recrea muy bien nuestra realidad colombiana. Y bueno, me atrevería a decir otra, Los Ejércitos, que creo que es una novela que todo colombiano debería leer. Y hay otros dos autores, Juan Diego Mejía, un escritor colombiano actual muy bueno, con una producción bastante amplia, muy prolífico también en cuento y novela. Y tiene una novela que me llamó mucho la atención, entre muchas, tiene muchas, pero una que a mí me gustó mucho, que fue con la que él empezó a darse a conocer y ganó un premio aquí. Se llama El cine era mejor que la vida. Creo que el título pues pone a volar la imaginación y la novela es maravillosa. Es casi como una historia autobiográfica, y él que fue discípulo de un gran escritor colombiano que fue Manuel Mejía Vallejo, al que también pues del que hemos leído sus cuentos y sus novelas, y que fue un gran referente. Aquí tendríamos que decir muchos más, García Márquez, el mismo Tomás Carrasquilla, que fue un escritor costumbrista, pero bueno, no alcanzaría para hablar tanto.
Y finalmente me gustaría referenciar un autor que es muy joven, que no alcanza ni siquiera 40, 45 años máximo, eh, Daniel Ferreira, un escritor bastante interesante que hizo un trabajo llamado La Pentalogía de la Violencia, 5 novelas sobre la violencia, todas muy interesantes, muy buenas, pero yo me quedo con una de ellas que además tiene un título que llama mucho la atención, que es Viaje al interior de una gota de sangre. Es una masacre cometida en Colombia a manos de los paramilitares, pero es una masacre recreada de manera novelada, ¿cierto? Una forma novelada con una tragedia, pero además con una belleza literaria, y cuyo título pues lo deja uno volando, y ya la misma novela también, es una novela corta pero muy contundente, así que eso sería un poco, pero insisto, ¿no? Creo que cada cual cuando va a buscar, según sus intereses, buscará, eh, por decir algo, ¿no? Yo he rastreado mucho en España autores que me interesan por lo que hago, y voy a mencionar uno que me encanta, que es Juan José Millás, sus articuentos, por ejemplo, y sigo sus artículos en los periódicos, me llama mucho la atención, y ese libro de los articuentos para mí fue un hallazgo impresionante. O por ejemplo, otro que me gusta mucho de él, que también fue un referente para mí, que fue Los objetos nos llaman. Entonces, como te decía al principio, todo depende de lo que uno busque. El lector es el que explora, y uno se puede encontrar con cosas muy buenas, pero también con otras cosas no tan buenas. ¿Qué aspectos de Colombia y de su historia buscas resaltar en tus manuscritos? Digamos que en lo que he escrito sobre el tema colombiano, pues que es uno de mis temas de investigación, yo podría decir que giro alrededor de tres cosas. La primera es el conflicto colombiano, la historia del conflicto colombiano, historia sobre todo del siglo XIX y del siglo XX. Este país ha sido un país muy turbulento, una gran cantidad de guerras civiles a lo largo del siglo XIX, una violencia con sevicia y con mucho dolor durante la mitad del siglo XX, gran parte de la primera mitad del siglo XX, un conflicto armado que ha desangrado este país, en el que hemos tenido actores de distinta índole, una serie de acciones criminales que han sido muy fuertes para nuestra historia. Entonces, ese es uno de mis líneas, ¿no? Mis escritos, muchos de ellos en manera ensayística, en libros, como el que les mencionaba, las 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano, pues han buscado resaltar la historia, recuperar eso, recuperar en los archivos, recuperar en fuentes primarias, secundarias, en testimonios, eh, eso, ¿cierto? Rescatar todo lo que ha sido la historia del conflicto colombiano, sus causas y sus consecuencias. Un segundo elemento que me gusta resaltar también en mis escritos, que también sigue siendo muy ensayístico, es la memoria histórica, ¿no? Lograr que eso que se sepa lo que sucedió, ante tanto negacionismo en el mundo y ante tanto negacionismo en nuestro país, pues hay que mostrar que ciertas cosas sí son ciertas, y sobre todo a las nuevas generaciones que cada vez leen menos lastimosamente, o que buscan otras formas de lectura, o que tienen otros intereses, pero que sería muy interesante poder llegar a ellos para que sepan lo que ha sucedido, y que también así comprendan un poco lo que han vivido, sus seres queridos, sus antepasados, lo que ellos están viviendo y lo que pueden vivir. Entonces, mi segundo referente, o que quiero resaltar también en mis escritos, es la memoria. He escrito varios asuntos sobre la memoria histórica de manera comparada, en el caso colombiano, argentino, paraguayo, guatemalteco, salvadoreño, e incluso en algunos referentes con España. Y me gusta rescatar todo ese tipo de cosas. Y ya en mis elementos más literarios, asociados, por ejemplo, al cuento, eh, muchas de estas cosas también giran alrededor de anécdotas, de historias del conflicto colombiano y de otras cosas que he escuchado. Entonces, digamos que ese ha sido como mis temas, ¿cierto? De alguna manera, busco que esto quede también en la memoria, y que quien lea estas cosas, pues no solamente se acerque a mis lecturas, a mis letras, sino que sirva también esas letras como trampolín para que se acerque a otras cosas, ¿cierto? Obviamente uno es producto de lo que ha leído, eh, y esas referencias también son buenas para otros. Yo también me acerco a los autores buscando también ellos a quién me pueden recomendar, ¿cierto? Y esos autores le dicen a uno en sus textos, entre líneas, en sus notas al pie, lo invito a leer este otro texto, y eso llama mucho la atención, o como cuando uno lee columnas de opinión. Entonces, en ese tipo de cosas me gusta bastante. Ahorita hablaré sobre algo de eso de las columnas de opinión.
Me gustaría que nos hablases de tu experiencia como docente y conferenciante y cómo ha contribuido en tu faceta de escritor. He sido profesor desde muy joven, sin terminar todavía mi carrera, a los 20 años, que estaba todavía estudiando mi primera carrera de filosofía. Tuve la oportunidad de ser profesor en un colegio, en el bachillerato. Esa fue mi primera experiencia. Bueno, como joven había tenido la oportunidad antes, pues ya siendo más joven, de participar de actividades sociales, grupos juveniles en el barrio donde vivía, dirigir algún proyecto juvenil, y eso pues también me sirvió mucho, digamos, como para la empatía con la gente, poder hablar, liderar proyectos. Pero en realidad pues como docente, a los 20, 21 años comencé en un colegio. Luego tuve la oportunidad de, bueno, pasé por varios colegios, luego tuve la oportunidad de ser asistente de un profesor en la universidad cuando ya estaba terminando, y eso me catapultó a empezar como profesor catedrático en la universidad, en la Universidad Pontificia Bolivariana, que es una de mis alma mater, donde estudié filosofía. Ahí fui profesor por muchos años como catedrático de distintas áreas de historia, filosofía y humanidades. Dicté cursos como religiones del mundo, historia de América Latina, historia de Colombia, cursos sobre la memoria, etcétera, que se fueron también gestando a lo largo de mi formación. Entonces eso fue una experiencia muy bonita. Y salté a otras universidades aquí en Medellín, la Universidad de AFIT, tuve también la oportunidad de dar en el Instituto Universitario Salazar y Herrera, compartir algunas cátedras con profesores en la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, esa experiencia me sirvió mucho porque lo que significa preparar una clase, preparar un curso, saber las lecturas que vas a proponer, los conversatorios, la metodología, eso te ayuda mucho también a estructurar y a crear discurso, y eso también te hace preguntarte cuando estás preparando una clase y encuentras algo nuevo, decir, bueno, qué interesante investigar sobre esto, y después termina uno escribiendo, ¿cierto? Como me pasó muchas veces cuando dictaba clases de Colombia y pensé por qué la gente no se interesaba tanto por la historia de Colombia y el conflicto. Entonces dije, bueno, hay que crear un libro que tenga como cierto matiz pedagógico, etcétera, y creamos las 100 preguntas y respuestas. Y ya la figura como conferencista o persona que hace talleres o que dirige cosas también surgió pues a la par, ¿no? A uno lo invitan y le dicen, ay, profe, qué interesante, vamos a hacer un simposio sobre esto, quisiéramos que usted fuera un ponente. Entonces, bueno, uno prepara una conferencia, lo que significa, ya no es un curso de 6 meses, ya es una conferencia de 1 hora o 2 horas en la que vas a tener un público, tenés que ser ya mucho más directo, preparar eso significa hacer síntesis, etcétera. Entonces, yo creo que ambos elementos, ser profesor, ser conferencista, ser tallerista, hacer conversatorios, participar en tertulias, allí se generan inquietudes. Yo siempre ando con una agendita para todas partes, sea en un bus, sea en una tertulia, sea en una clase. Si se me ocurre algo, hasta incluso después en la noche me despierto como un loco y salgo y escribo, para que no se me olviden las ideas. Entonces eso siempre, cualquier cosa lo va iluminando a uno, una pregunta que le hacen a uno en un auditorio, un estudiante que lo cuestiona a uno, uno dice, esto tan interesante, esta cuestión, si la sabe uno la responde, si no la sabe no la responde y dice, la averiguaré, y también le genera a uno inquietudes. Entonces eso también yo creo que ayuda mucho, no solo a la faceta de escritor, sino también a la faceta de investigador, de lector, porque alguien te recomienda una obra y te dice, léete esa novela, y vos vas y la lees con ahínco, con deseo, y aprendes mucho, ¿cierto? Y entonces eso es bueno también, la conversación se nutre y sirve para eso. Leyendo algunos de tus cuentos, uno se da cuenta de la calidad literaria que atesora tu pluma. ¿Qué ingredientes consideras que debe tener un buen relato para que cale en el lector? Agradezco tus palabras sobre los cuentos, y que te refieras a ellos de gran calidad literaria, de verdad lo agradezco. Es un ejercicio que se ha venido haciendo, pues considero que está en proceso. Yo no hago literatura, pues no soy de literatura, pero bueno, he aprendido, he leído y eso me ha ayudado mucho. He también tenido muy buenos amigos que han leído, que me han dado varilla, que me han dado cincel, que me han dado consejos, y los recibo con todo el cariño porque para eso es también, ¿cierto? Que alguien te lea y que te diga, mira, aquí hay un error, y que vos seas capaz de aceptar, que seas capaz de decir, como también sos capaz de decir, no, yo creo que está bien, y ser terco en ocasiones también es bueno, pero también hay que saber escuchar. Entonces, bueno, agradezco mucho el comentario hacia mis cuentos. Hombre, para escribir relatos, en que es mi caso, por ejemplo, los cuentos breves, yo creo, vuelvo e insisto, como decía arriba, primero hay que leer mucho, si tú quieres escribir novela, pues obviamente tienes que leer novela, creo yo. Si tú quieres escribir ensayo, pues lee muchos ensayos para que veas las formas que existen. Si quieres escribir cuentos, mira muchos cuentos. Cortázar decía una cosa que me parece muy interesante, decía que la novela ganaba por puntos
y el cuento por nocaut. Y yo creo que eso es la mejor definición para la brevedad y para los cuentos cortos no puede haber. El cuento corto tiene que ganar por nocaut, tiene que darle una historia a la persona y tiene que dejarlo impresionado. Y eso ha recibido muchas críticas de algunos elogios, siempre digo que los cuentos cortos o la literatura tiene que terminar con algo contundente, que deje pensando al lector, tiene que generar conciencia. Para eso es el arte y la literatura es una de las artes. Tiene que generar conciencia, tiene que decir algo. A los que les gusta escribir la ficción, maravilloso, pero los otros que escribimos otro tipo de cosas, buscamos generar alguna inquietud y que eso esté ahí, ¿cierto? Entonces, más que ingredientes, yo creería que lo que hay que hacer es leer mucho los géneros que uno quiere escribir, explorarlos, mirar las formas, discutir con esos mismos autores. Yo tenía un profesor en la universidad, bueno, vive todavía, el profesor Gonzalo Soto, decía que había que copular con los muertos y esa copulación significaba obviamente pues tener un diálogo con ellos, poder ir a las fuentes directas, después a los comentaristas y a partir de ahí empezar a buscar todo lo que uno puede encontrar allí. Entonces, yo no me atrevería a decir que hay recetarios, hay gente que hace decálogos y son buenos. Escritores de literatura dicen el decálogo para escribir un cuento, empiece así, empiece así, y hay muchos decálogos. Yo no me atrevería a decir ninguno, yo me atrevería simplemente a decir dos cosas. Siempre tener los ojos abiertos, estar muy atento, el oído atento, porque cualquier historia que uno escuche se le puede convertir después a uno en relato. A mí me ha pasado así, con experiencias que he vivido, con cosas en las que he asistido, y yendo en un bus y escuchando de chismoso una conversación, y escuchando una palabra que tal vez no conocía y la escribo y después la busco y me inquieto por ello, o etcétera. Entonces, mejor ingrediente que la admiración, el asombro y el estar siempre atento a todo lo que pueda aparecer por allí. Una de tus últimas obras lleva el título de Cuentos cortos para lectores con tiempo. ¿Tienen un nexo común dichos relatos? Cuentos cortos para lectores con tiempo es una obra que se publicó en el mes de octubre del año 2023, publicada por la editorial Micrópolis de Lima, Perú, que dirige el maestro Alberto Benza. Esa es una obra que llevaba muchos años. Yo empecé a trabajar en esa obra, podría decir que desde España, en el año 2012, cuando por primera vez tuve un acercamiento a un autor mexicano, Juan José Arreola, y desde ahí empecé a explorar la brevedad. Y desde ahí empecé a escribir cositas en mi agenda, cuentos, lo que yo consideraba cuentos o relatos o historias. Y año tras año empecé a cincelar, empecé a excluir, a incluir, etcétera. Y ya para el año 2021, incluso durante la época de la pandemia, consolidé todo eso, pues en ese encierro decidí consolidar todo lo que había hecho alrededor de estos relatos que los venía teniendo en agendas sueltas y a final de ese año, y ya terminada la pandemia, pues logré consolidar 83 relatos, cuentos cortos, y bueno, se publicaron. Me gustaría decir que el título tiene una historia muy interesante porque al principio ese libro se iba a llamar Cuentos cortos para lectores sin tiempo, eh, y fue un amigo, Salomón Castañeda, profesor de literatura y de idiomas, quien me dio el consejo y me dijo, no, ¿por qué? ¿Por qué tienes que decir que los cuentos cortos son para gente sin tiempo? También, por ser cortos, no quiere decir que sea trivial, que sea malo, que sea sencillo y que lo entienda cualquier persona. Tienes cuentos ahí que requieren de una leída varias veces, ¿cierto? De ser leídos varias veces, no solo una vez, y no porque no se entiendan o porque estén mal escritos, sino porque tienen un nivel de profundidad que el lector necesita tiempo. Entonces ese consejo me invitó y me incitó a que escribiera ese título de cuentos cortos para lectores con tiempo, porque a veces la brevedad también requiere tiempo, requiere reflexión. Y eso me ha llevado a que, bueno, pues digamos como una primicia, mi segundo libro de brevedades literarias que incluirá epigramas, aforismos y cuentos atómicos y minificciones, llevará por título Brevedades literarias para lectores inquietos. Entonces jugaré con eso. Así que, bueno, ese es un poco el hecho. Ah, bueno, y en realidad no tienen un nexo, no son un tema, tienen muchos temas. En el libro encontrarán, hay algunos que están leídos por Edwin Solórzano en un canal de YouTube que se llama Lecturas Amenas. En ese canal de YouTube pueden encontrar un capítulo dedicado a mi libro, que él leyó varios textos allí. También podrán encontrar una entrevista que él me hizo para los interesados. Eh,
y no tienen un nexo común, son distintos temas, hay temas religiosos, hay temas políticos, hay temas sociales, hay temas incluso podría decir fantásticos, de humor, ¿cierto? Entonces es variopinto, ¿no? Es un popurrí de relatos. Me interesaría que nos hablases sobre el proyecto 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. El proyecto 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un proyecto escrito y radial. En 2017 se publicó una primera edición, son 2 libros, eh, perdón, como su nombre lo dice, son 2 textos, cada texto trae 50 preguntas y son sobre el conflicto colombiano. Eh, Explora la historia de las guerrillas, de los movimientos sociales, la historia de individuos y personajes que atravesaron la historia de Colombia en el conflicto. Jorge Eliezer Gaitán, presidentes, líderes sociales, líderes sindicales. Explora también el mundo del narcotráfico, explora lo que han sido los procesos de paz, etcétera. Y lo que se pensó en ese momento, en el año 2017, fue hacer un libro sobre todo con características pedagógicas, que pudiera ser leído por cualquier persona, no solo por eruditos. Cualquier erudito lo puede leer y va a encontrar una información muy bien fundamentada y muy bien documentada, en tanto en fuentes primarias como secundarias, pero también cualquier persona que se quiera acercar, que no sea experta. Y sobre todo lo pensamos para estudiantes, para el colegio, para la carrera, el área, perdón, de ciencias sociales, de historia de Colombia, para que de alguna manera sirva como manual para estudiar ese fenómeno y que sirva también para la discusión. Y luego eso se convirtió en un programa radial que lleva el mismo nombre y que en el programa radial lo que hacíamos era explorar y ampliar el horizonte de comprensión de lo que estaba escrito con autores, con invitados y con demás personas. También les dejo el link para los que lo quieran explorar. Además, participas en el programa de radio Brevísimo con la Universidad Nacional. ¿A qué está dedicado? Bueno, Brevísimo es un proyecto que nace, digamos, por una idea mía. Yo ya venía explorando, como te decía en otra respuesta, desde el año 2012 el tema de la brevedad. Y desde ahí empecé a escribir, empecé a leer muchos autores de brevedad, teóricos, literarios, pero también escritores de brevedades literarias, microficción, pero no solo microficción, volví a las fábulas, los apólogos, algo de poesía, las sentencias, etcétera, todo lo que sería la brevedad. Y en 2020, antes de iniciar la pandemia, bueno, 2019 podría decir, antes de empezar la pandemia, me reuní con un grupo de amigos con los que participaba en un taller literario, Andrés Correa y Walter, y Álvaro, perdón, y Álvaro Tancarife. Con ellos dos les conté la idea que tenía de hacer un programa de radio sobre brevedades literarias. O sea, programas de literatura hay muchos, pero no había uno sobre brevedades. Bueno, mentira, sí había. Existen 2 programas de brevedades literarias, eh, bueno, en realidad 3, que 2 estaban antes del nuestro y otro surgió después del nuestro. Hay uno que se llama El peso exacto de un colibrí, que es un programa que se emite en México, y que lee cuentos breves, solo microficciones, en los interludios de la emisora de la Universidad de la UNAM. Hay otro que es cuentos para lectores, uy, se me fue el nombre, es un programa argentino, ahora no me acuerdo, o sea, pues, si me acuerdo ahora, discúlpame, pero se me fue el nombre, eh, eh, para gente de pocas palabras, algo así se llama, relatos para gente de pocas palabras, cuentos para gente de pocas palabras, y es un programa argentino que también lee minificciones y microficciones. Y hay otro que se llama Suenan timbres en Pasto, que es un programa, el nombre está dedicado a una obra de un escritor colombiano que se llama Luis Vidales, que escribió ese libro, se llama Suenan timbres, y que para muchos es él, Luis Vidales, el, perdón, el gestor, digamos, el precursor del relato breve en Colombia, de la minificción, el cuento corto y de la poesía breve. En ese libro Suenan timbres. Es un debate, pero bueno, muchos lo consideran así, yo también. Y hay un programa en una emisora, en un podcast, eh, que se llama así, Suenan timbres, y se dedica también a la minificción. Pero nosotros entonces pensamos que no solamente habláramos de minificción y por eso lo llamamos brevísimo, y en su programa, pues al inicio del programa siempre decimos que es un programa dedicado a las formas breves de la literatura, porque hay muchas formas breves: la sentencia, el graffiti, el dicho popular, los refranes, las fábulas, los apotegmas, los apólogos, las parábolas, los cuentos sufis, etcétera. O sea, si exploras el canal vas a ver
tenemos más de 230 videos y muchos de ellos están dedicados pues a los programas. Entonces ahí podrás ver brevemente, te digo, el programa tiene como una especie de secuencia, ¿no? Se hacen programas cartográficos, es decir, donde viajamos a países, regiones y exploramos las formas breves. Se hacen entrevistas a escritores de brevedades. Se hacen programas temáticos, por ejemplo, sobre un autor, Eduardo Galeano, y todo lo que Eduardo Galeano exploró de la brevedad, por ejemplo. Eh, concursos que se hacen sobre formas breves de la literatura, también es otro género, y lo que llamamos trazos breves. Por ejemplo, esta semana, bueno, en los últimos trazos breves, hemos hablado también de la parábola como un trazo breve interesante, eh, hemos hablado del aforismo también. Ahora voy a hablar, por ejemplo, en el próximo programa de trazos breves, voy a hablar sobre las sentencias populares y las sentencias famosas, las frases célebres y sobre el graffiti, porque son formas breves que se tejen, de las que se escriben, de las que queda un argot popular y de las que quedan en la memoria. Entonces eso es un poco brevísimo y desde 2020 venimos trabajando, son 4 años, nació en agosto de 2020, ya tenemos 4 años y medio, como te decía, más de 230 programas que se emiten por la emisora de la Universidad Nacional de Medellín, la Universidad Nacional de Colombia, perdón, sede Medellín, y allí están todos los programas y en la web, tanto en Facebook como en YouTube, pueden encontrarlo. En Facebook como Brevísimo y en YouTube como Brevísimo 2020. Allí encontrarán todos los programas subidos como videos. Y estamos también tratando de subirlos a plataformas como eBooks y otras. Como aficionado al fútbol, si te pidiera que como seleccionador me hicieras un equipo basado en tus gustos literarios, ¿cuál sería tu once ideal? Bueno, desde chico he sido muy amante del fútbol. Jugué de pequeño, ya después nunca volví a jugar. Eh, no era muy bueno ni con la izquierda ni con la derecha. Pero mentiras. De alguna manera, sí jugué un tiempo, incluso fui portero. Tuve pues mis épocas de jugador. Pero no era mi vocación. Pero sí me gusta mucho el fútbol. He visto jugarlo. He tenido la oportunidad de ir a dos mundiales de fútbol, a seguir a la selección Colombia, el Mundial de Brasil de 2014 y el de Rusia 2018. Tuve la alegría de, siendo muy niño, ver, teniendo 7, 8 años, ver a Nacional y el equipo de mi ciudad quedar campeón de la Copa Libertadores. Y ahora en el 2016, ya más grande, tuve la oportunidad en el estadio de verlo también campeón de la Copa Libertadores. Entonces fue una gran alegría. El fútbol sí, ha pasado por mis venas, me encanta, pero también me encanta escribir sobre fútbol. Me encanta escribir sobre geopolítica y fútbol, sobre las historias ocultas de los mundiales de fútbol, de los torneos, leer novelas sobre el tema, cuentos. Hay una novela aquí en Colombia que leí hace un par de años muy buena de un escritor llamado Philip Poddevin y la novela se llama Y adentro la caldera, que es una historia sobre el fútbol y el narcotráfico en Colombia. Entonces vale la pena. Bueno, y también escribí, tengo unas crónicas, bueno, crónicas o unos artículos de prensa sobre la historia de los mundiales, que fueron publicados desde el año 2010 y han venido siendo publicados en los otros mundiales hasta la actualidad, siempre cada 4 años y se actualizan. Y un programa de radio que se llamó La Memoria que Rueda, que hice con el profesor Gonzalo Medina aquí en la Universidad Nacional también en la radio sobre la historia de los mundiales de fútbol. Se llamó así, La Memoria que Rueda, donde hablábamos no solo de fútbol, sino también de las historias alrededor del fútbol, política, social, etcétera. Y bueno, ya que me preguntas el once ideal a partir de literatos, pues te voy a decir que para mí yo jugaría, yo sería el asistente técnico y ya después al final voy a decir quién sería el técnico y por qué. El portero sería Albert Camus, quien dijo siempre que todo lo que aprendió de moral lo aprendió gracias al fútbol. Yo jugaría con tres defensas, Juan Villoro, Eduardo Sacheri y Kapuscinski. Bueno, de cada uno habría que decir muchas cosas, pero Kapuscinski con ese texto de la guerra del fútbol es una cosa impresionante, esa famosa crónica sobre la casi guerra entre Honduras y El Salvador, que él llamó la guerra por el fútbol. Vale la pena leerlo. En el medio yo jugaría con cuatro mm, personas. Horacio Quiroga, que tiene un cuento maravilloso que los invito a que lo lean, que se llama Suicidio en la cancha, que es un cuento de una historia real de un jugador uruguayo llamado Juan Polti. Por la otra punta jugaría con Mario Benedetti, puntero izquierdo, tiene un cuento maravilloso. Y en el medio jugaría con dos escritores colombianos, Luis Tejada, un cronista antioqueño, que también en sus columnas hablaba bastante del fútbol,
y Gonzalo Medina, el profesor que mencioné recientemente, que escribió un libro muy bonito que se llama Sueños a la Redonda o El fútbol en la literatura y las artes, una compilación de textos, música, de todo lo que puede haber alrededor del fútbol. Entonces sería mi otro jugador. Y en la delantera, pues nada más y nada menos que Roberto Fontana Rosa y Eduardo Galeano. Yo creo que sus textos son tan contundentes que ellos tendrían que ser killer, matadores, así como Mario Kempes. Eh, y anotar. Cada uno de sus cuentos yo creo que anota uno o dos goles. Cada uno de sus relatos, los de Eduardo Galeano, textos de Fontana Rosa, como por ejemplo El viejo Casale, o relatos pues que nos han llevado a recorrer el fútbol del mundo de los canallas con Fontana Rosa y todas las historias de Galeano en Fútbol a Sol y Sombra y Cerrado por Fútbol. Y el DT, pues para mí, el DT tendría que ser Osvaldo Soriano, pues porque el quien escriba un cuento como el penal más largo del mundo no merece más sino que ser el DT de una selección. Ese cuento es maravilloso, también los invito a que lo lean o lo escuchen. Y yo sería el asistente técnico, obviamente, sobre todo para aprender. Maravillosa selección la que propones. Todos sabemos que tras un escrito siempre se esconde un gran lector. ¿Cuál es tu temática favorita como tal y qué libros nos recomendarías de ese mismo género? Esa pregunta de recomendar géneros y recomendar libros es siempre muy compleja porque uno está leyendo siempre cosas distintas. Pero voy a decir, por ejemplo, de mis formaciones, un texto que yo recomendaría y el que siempre acudo. Por ejemplo, en filosofía me gusta mucho leer, sobre todo volver a los clásicos, y en los últimos años he vuelto a autores que me han llamado mucho la atención y recomendaría dos que utilicé recientemente también en un programa de Brevísimo. Marco Aurelio y sus meditaciones y Séneca, también con un texto muy bello que me gusta mucho, que se llama De la brevedad de la vida y que además fue un texto que me acompañó mucho en una pena familiar, la muerte de una tía a la que quise como si fuese mi madre y que tras su muerte pues sufrí un golpe emocional muy fuerte. Y Séneca y su libro De la brevedad de la vida me ayudó bastante. En historia hay muchos, ¿no? Uy, pues madre, pues digamos que me quedaría cortico, pero yo recomendaría mucho la novela histórica. Me encanta la novela histórica, me parece que es una cosa que lo lleva a uno por muchas partes. Y recomendaría uno que me ha gustado mucho siempre, que fue una novela sobre Giordano Bruno de este teólogo alemán Eugen Drewermann. Giordano Bruno, El infinito universo y sus mundos, que es el título de una de sus obras y así digamos, se subtitula la novela sobre Giordano Bruno, este dominico quemado por la Inquisición en 1600 en la Piazza di Fiore en Roma. Es una novela maravillosa, pero recomiendo siempre la novela histórica. Y en cuento breve y en cuento que ahora lo que estoy haciendo alrededor de las brevedades, pues habría muchas cosas, pero quisiera reiterar, por ejemplo, mi respeto por Juan José Millás y sus articuentos. Creería que es un referente bien interesante para mirar, pero si me preguntas un recomendado que podría ser interesante para la gente, es un libro que se llama Un mundo de Nasruddin, cuentos sufis. Los cuentos sufis de Nasruddin, que es una recopilación, pueden encontrar en internet un montón. Nosotros hicimos también un programa sobre Nasruddin, que era un personaje, para algunos mitológico, un mulá, como una especie de clérigo, no clérigo, más un sabio, un maestro del mundo musulmán. Algunos dicen que de la antigua Turquía del siglo XIV. Entonces, ese personaje, sus fábulas, sus historias, sus leyendas, sus parábolas son maravillosas. Traen desde enseñanzas morales hasta mucho humor. Y para despedirnos, ¿qué consejo le darías a los jóvenes escritores que buscan hacerse un lugar en el mundo literario? Yo diría que más que consejos o decálogos, como decía en otra respuesta anterior, pues yo simplemente diría que mantengan siempre viva la inquietud, lean mucho, leer mucho es la clave, exploren y siempre, pues digamos que si hay un consejo que yo siempre doy es siempre llevar una agenda y un lapicero a la mano. Nunca sabe uno dónde lo agarra la idea, la chispa, dónde llega la inspiración, dónde llega la epifanía. Y eso es bueno, siempre tener eso a la mano porque después uno olvida las cosas y es mejor tenerlas escritas y después volver. Eh, pero es eso, siempre tener la inquietud viva, el fuego ardiendo, siempre asombrarse, siempre estar atento
ante cualquier hecho, ante cualquier situación, ante cualquier conversación y ante cualquier palabra, y siempre una agenda y un lapicero para que esas ideas nunca se pierdan. Mauricio, muchas gracias por este ratito. Enhorabuena por tus éxitos literarios, que no son pocos, y mis mejores deseos en lo personal y profesional. Un abrazo. Leonardo, nuevamente te agradezco por esta invitación. Para mí ha sido un gran placer, un honor poder participar de este espacio con vos, conversar, poder de alguna manera contar estas experiencias que se han dado a lo largo de la vida. También te deseo muchos éxitos con este blog y con este ejercicio de entrevistas para que podamos así seguir conociendo a muchos autores y que podamos nutrirnos de todas sus enseñanzas. Un saludo a toda la audiencia, a todos los lectores de este blog y a todos tus seguidores y a vos un abrazo de agradecimiento y que sigan muchos años más con todo este proceso.